Amigos, gracias por continuar aquí en La Pizarra y hemos llegado a nuestro segmento, el que con libros anda. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Noé. Se encuentra con nosotros el maestro Alonso Morales, quien es director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Maestro, ¿cómo está? Buen día. Buen día, un gusto saludarlos. La verdad es un placer estar aquí acompañándolos. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto. Sobre todo para hablar de temas como el que vamos a hablar. ¿Qué tal se lleva con los libros, maestro? La verdad que como parte de mi formación, de mi vida, desde que yo tengo conocimiento de las cosas que me gustaba hacer de niño, la lectura ha sido algo esencial y me ha acompañado toda mi vida. Y empecé leyendo cómics, ¿verdad? En aquellos tiempos. Hace ya muchos años, estamos hablando de 1960, por allá, ¿no? 57, 62, 63. Había la práctica de que algunos niños compraban cómics, Tom y Jerry, Calimán, los cómics de aquellos tiempos, y luego los rentaban entre niños, entre compañeros, y desde ahí ya me gustó mucho la lectura y ha sido parte fundamental en mi vida. Tuve la fortuna de tomar una carrera que es la docencia y pues es fundamental. Qué bien, pues qué interesante, gracias por compartirnos eso. Bueno, en el que con libros anda le pedimos a nuestros invitados que nos compartan 3 recomendaciones de libros con los que hayan andado o que desde su perspectiva deberían leer la gente que nos hace el favor de vernos. ¿Con qué libros ha andado el maestro Muñoz? Platíquenos, por favor, una primera recomendación que quisiera hacernos. Sí, afortunadamente, bueno, han sido muchos libros en estos procesos de docente, de maestro. Soy profesor de una materia que se llama lógica, y esa materia habla sobre cómo cambiar pensamientos, cómo transformar pensamientos en razonamiento. Nuestros pensamientos, a veces el 70% son negativos, son repetitivos, y dentro de ese esquema hay un apartado que es referente a específicamente la lógica, estructurar los pensamientos y convertirlos en razonamientos, que es la base de la ciencia. Ya tienes los pensamientos bien estructurados, ya los convertiste en razonamientos, ahora exprésalos, ahora comunícalos, y ese es donde entra el lenguaje. Y entonces yo siempre le digo a los alumnos, no tan solo hay que tener pensamientos adecuados, correctos, sino hay que saber expresarlos. ¿Y cómo aprendemos a expresarlos? Bueno, una de ellas es el uso de la retórica, es decir, el adecuado manejo del lenguaje. Y entonces hay que aprender a usar el lenguaje. Y me dicen, ¿y cómo le hacemos, maestro? Pues es muy fácil, leer mucho. Yo tuve esa fortuna, y le comentaba, desde los 6 años empecé a leer cómics, muy válido porque era leer. Posteriormente tuve mi primer acercamiento, que sería más o menos como a los 12 años, ya sobre una novela clásica, y Los 3 Mosqueteros. Fue el primer libro ya sobre las novelas clásicas que existen. Terminar de hacer las tareas que tenía que hacer para ir por el libro, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque yo lo veía en ese tiempo como una historia de aventuras, que eran los mosqueteros del rey, ¿no? D'Artagnan y los tres mosqueteros. Pero ya después ahora me doy cuenta que acompañando esa historia de acción, de aventuras, pues venía una trama política muy, muy interesante, y cómo eso lo va uno embebiendo sin darse cuenta. Entonces, y a la postre se van, oye, lo que me formó ese libro en el conocimiento de la política, ¿no? De las relaciones Francia, Inglaterra, España, los países que marcaban la hegemonía mundial en esos tiempos, ¿no? Entonces, la verdad que fue un libro que me atrajo, me llevó, y sobre todo, aquí tengo un ejemplar, y no es un libro pequeño. No. Ahora que lo veo, digo, híjole, este libro me abrió las puertas al gusto por la lectura de manera extraordinaria, que por cierto aquí lo tengo, se lo voy a hacer llegar para si alguien quisiera, se lo regalamos, ¿no? Claro, gracias, claro que gracias. Yo estoy muy agradecido con su autor, con Alejandro Dumas, y el haber escrito un libro de esta naturaleza que me permitió entrar de una manera gustosa, amable al hábito de la lectura. ¿Usted está abierto a todos los tipos de géneros literarios? ¿Le gusta leer de todos los géneros o se inclina más por uno en específico? La verdad que siempre he estado abierto a todo tipo de libros, pero me he inclinado más por todos aquellos que mandan un mensaje positivo, ¿no? Hay novelas muy importantes, novelas muy trascendentes en la vida, pero que tocan cuestiones trágicas, cuestiones complejas de la vida. Entonces no soy tan ávido de ese tipo de novelas que son muy formativas, ¿verdad? Pero me he ido más por este lado. Inclusive pues ya en los últimos años he trabajado mucho sobre libros de desarrollo humano, que ha sido también algo muy importante en mi vida. Pero sí, claro que, bueno, les platico. Esto es importante porque en alguna ocasión un maestro, no recuerdo el nombre desafortunadamente, me dijo, miren, yo les recomiendo para que fomenten el hábito de la lectura, que vayan a alguna librería, sobre todo las que tienen los libros a la mano, y no vayan a comprar un libro, sino vayan a que un libro los escoja a ustedes.
Entonces a mí se me quedó grabado y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Y en aquel tiempo, pues algunas de las librerías de aquí de la ciudad pues estaban abiertas, tenían sus estanterías y podía uno recorrer los libros. Llego y digo, bueno, hoy no traigo específicamente un libro en mente, pero estoy en la disposición. Entonces digo, a ver, libros, escójanme, aquí estoy, ya llegué. Hago una doble clasificación, ¿no? Empiezo a ver temas y luego ya cruzo el tema con el precio, ¿no? Y entonces hago un equilibrio. Digo, me está hablando. No sé, siempre ha sido algo muy característico en mi vida. Y he tenido la fortuna de libros que ni en cuenta tenía, ni sabía que existían, con temas muy importantes que digo, esto se aplica ahorita a lo que estoy viviendo, es una respuesta a una necesidad, a un problema. Cómo la lectura le da a uno la capacidad de entendimiento de un lenguaje, ¿no? Y si por ahí nosotros tuviéramos oportunidad de un dominio de unas 10,000, 20,000 o 30,000 palabras de nuestro alfabeto, digo, de nuestro diccionario, de nuestro lenguaje, sería el que no pudiéramos expresar. A veces el lenguaje nos limita, no, el lenguaje debe ser una herramienta. Y más a nivel profesional, como en nuestra institución, en la universidad, debe ser una herramienta para nuestros estudiantes y no una limitante, ¿no? ¿Y qué otra recomendación nos haría, maestro, sobre libro? 2 libros voy a hablar de esa época. En el proceso del cambio de la adolescencia a la juventud, ¿no? 15, 16, 17, 18 años. Leí otro libro, una novela, La vida sale al encuentro, de Luis Martín Vigil. Y la verdad que también. Ese precisamente habla sobre la historia de un adolescente, de cómo va entrando a la etapa de la juventud, a la etapa de las responsabilidades, y entonces cómo coincide eso precisamente con la etapa de mi vida. Y es una novela romántica, también con ciertas aventuras. La escenografía se lleva a cabo en España, en Vigo, en España. Entonces tiene que ver mucho con cosas a las que yo no estaba muy cercano. Yo soy nacido aquí en Ciudad Juárez, soy gente del desierto. Entonces leer una novela donde todo era barcos, era botes, era regatas, era mar, pues a mí se me hacía extraño, pero muy, muy atractivo. Me imaginaba mucho algo que no conocía. Entonces ahí aprendí un poquito sobre lo que eran los botes, las regatas, los barcos, la navegación, ¿no? Porque no era parte de mi historia. Pero eso acompañado pues a la vida de un adolescente, cómo van naciendo a las emociones afectivas, al cariño por las muchachas, por las mujeres, cómo va uno creciendo, cómo va cambiando, ¿no? Ya no son amigas, ya son novias, y toda esta historia también contada, porque he tenido la fortuna tanto como Alejandro Dumas, como Luis Martín Vigil y un ex sacerdote jesuita, que son escritores que lo atrapan a uno, ¿no? Entonces eso me facilitó, les digo, el haber caído en manos de estos libros, el haber andado con estos libros, me facilitó mucho el ingreso a la lectura, ¿no? Y es lo que yo insisto ahora con mis estudiantes: lean siempre, aunque sean cosas que les gusten, porque no siempre tendremos que irnos a los clásicos, a novelas muy elaboradas, ¿no? Que les guste, ¿no? Que tenga cierta calidad y vámonos a leerlo, ¿no? Porque eso es como nace el amor a la lectura, ¿no? ¿Usted todavía se considera romántico en esta experiencia de escoger? Bueno, ya lo mencionaba, de que los libros lo escogieran en el momento de ir a la librería. ¿Esta experiencia a usted todavía le gusta, o ya se adaptó, digamos, a lo virtual, a lo digital, al entrar a la tienda en línea y escoger un libro ahí en el portal? Qué buena pregunta, la verdad, qué buena pregunta, porque es algo que todavía no logro identificar. Por una parte, me gusta lo impreso, así es, soy de esa época, ¿no? Debo de reconocerlo. Yo, si no lo tengo en físico, en las manos, sufro. Pero por otra parte, también hay que encontrar que ahora lo electrónico, lo virtual, nos acerca a elementos que difícilmente pudiéramos tener acceso si no fuera por ello. Entonces hay que encontrar también esta parte, y lo vemos en las clases, ¿no? Ahora que pasamos a lo virtual, pues fue difícil, fue complicado entender todo este proceso, pero después empieza uno a encontrar las partes positivas y dice, oye, espérame, esto está mejor de lo que pensábamos, ¿no? Hace poco tuvimos una conferencia sobre seguridad pública, donde teníamos personas de Ecuador, de Colombia, de Honduras, de Argentina y de varias universidades, todos desde su casa dando conferencias, y dices, wow, entonces esto no lo teníamos. Bueno, es algo que más o menos cierta analogía con lo que es los libros, ¿no? Sí prefiero, yo lo confieso, lo impreso, pero no quiere decir que no le esté encontrando el sentido también a lo virtual, a lo electrónico, porque ahí está todo, ¿verdad? Ahora se pone uno frente a una computadora y está toda la información del mundo. Sí. Y bueno, eso también hay que valorarlo.
Sí, hay muchos clásicos que quizá en impreso sería ya muy complejo encontrarlos y que este nuevo formato nos da esa posibilidad, ¿no, maestro? Sí, claro, libros que inclusive ya en las librerías no existen. Tiene uno que irse adaptando. A algunos nos cuesta más, ¿eh? Yo veo a mis hijos, es su época. Yo me vi reflejado en ellos cuando salió Harry Potter, toda la serie. Ellos leían esos libros como yo leía este libro, entonces decía, wow, qué bueno, son otras épocas, otro tiempo, pero la acción es la misma y ojalá lean siempre así, ¿no? Terminan de comer y a leer. Entonces, me recordaban a mí. Maestro, pues no sé si tenga otra recomendación de algún título, de algún género. Sí, ya no es de ese nivel, es un tema más serio. El libro es La Novela Santa de Federico Gamboa. ¿Cómo tuve acercamiento yo a este libro? En algún tiempo me tocó estar impartiendo la clase de lectura y redacción. Y entonces yo, precisamente viendo cómo motivaba entre los estudiantes la lectura, estaba tratando de encontrar un libro que fuera más o menos didáctico. Y cómo cayó en mis manos precisamente esta novela santa que en su versión impresa tiene 100 hojas, son 10 capítulos de 10 hojas cada uno. Entonces dije, esto está muy bien porque veo un capítulo por semana de 10 hojas, no es muy extenso, me sirve para motivar a los estudiantes a entrar al gusto por la lectura. Sí, es un tema complicado, ¿verdad? Es un tema incluso adelantado a su tiempo, ¿verdad? La verdad que yo leí, ¿quién escribió este libro en esos años, en 1903, con este tema tan complejo, ¿no? Como elemento artístico, como expresión literaria, la verdad que es una novela muy interesante. No soy yo para catalogarlo, nada más que comentar lo que dicen sabedoras del tema, con un estilo muy adecuado, lo lleva a uno, lo atrapa en la lectura, y con un tema muy relevante. Es una recomendación más ya a personas adultas, y los otros sí son más para niños, jóvenes. En lo personal, para mí fue fácil leerlos. Eso para mí es muy importante. Por ahí tuve la oportunidad de estudiar 2 años de filosofía y eran lecturas muy complejas, ¿no? Entonces, eso sí es otra área, y son libros de conocimiento, ¿verdad? Pero así de lectura que motive, que atrape, que lo envuelva a uno, yo creo que estos libros son un buen ejemplo. Muy bien, pues maestro Morales, muchísimas gracias por estas recomendaciones, por compartirnos esta pasión por la lectura. Tenía muchas ganas de conversar con usted sobre libros porque sabemos que le gusta, que le llama la atención y que sobre todo, bueno, pues iba a poder compartir con nuestro auditorio ese gusto por la lectura, que a final de cuentas es un propósito que tenemos aquí en esta sección de promover este hábito por la lectura. Sí, les agradezco mucho la oportunidad de haber comentado este tema y les pido disculpas si de repente me emocioné, pero... No, al contrario, ¿no? Me lo llama a uno y sobre todo la oportunidad de poder expresar algunas vivencias que ahora que las recuerdo son muy gratas, ¿no? Sí, ¿no? Y muchas gracias por poder expresarlo y poder comentar con ustedes y sí es un gusto que nuestra institución, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tenga este tipo de actividades, de programas donde nos den la oportunidad de poder pues tratar de contagiar un poquito al auditorio, a nuestros jóvenes, a nuestros niños sobre todo, de lo importante que es la lectura, ¿no? Es fundamental en la vida de los seres humanos. Hay autores que dicen que lo que diferencia a un ser humano de los demás seres de este planeta es el lenguaje. ¿Y cómo lo hacemos? La lectura nos da mucho conocimiento, sintaxis, estructura gramatical, ortografía, pero podríamos platicar mucho sobre las implicaciones de la lectura. Ahí después tendremos oportunidad. Claro que sí. Quiero quitar mucho tiempo. Ya dejamos eso anotado en la agenda, maestro, para en una cita posterior seguir platicando de este tema. De momento le volvemos a agradecer que nos haya compartido de sus recomendaciones y de su experiencia dentro de este mundo, tan bello mundo de la lectura. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, un saludo muy afectuoso y agradecerles por este programa tan importante. Bien, amigos, pues ahora vamos a otro segmento aquí en la Pizarra Digital. Quédense con nosotros.